Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Abdías Calle Santos, soy periodista y cronista de Huatulco. El día de hoy les tengo una charla que me parece muy interesante y sobre todo darla a conocer. Hablemos de historia de Huatulco. Huatulco no solamente es el sol, las playas, los hoteles y todos los atractivos turísticos que se tienen en este desarrollo turístico. Huatulco tiene mucha historia consignada en libros, en estudios, en historia y en muchas cuestiones, tradiciones orales que hemos rescatado a través del tiempo. El tema de hoy es Huatulco y los piratas. Huatulco tiene una gran historia prehispánica, muy antigua, la cual se remota hasta 1500 años antes. Este destino turístico hoy ampliamente conocido, pero más que nada por la belleza de sus playas, de sus bahías, de la ecología, de la limpieza y todo lo que tiene el entorno de Huatulco. Hoy les quiero platicar una historia, pues hasta cierto punto un poco conocida. La presencia de piratas en Huatulco. Huatulco, como pues algunos historiadores que han rescatado estas historias y que las han consignado, repito, en libros y tratados, tiene mucho que ver con la cuestión de la piratería. Cuando escuchamos el término piratas, pues nos viene a la mente la clásica bandera negra, la calavera cruzada por dos fémures o por espadas. Huatulco tiene en la historia de México un gran potencial y sobre todo la presencia de piratas. No estamos muy lejos de la bahía de Santa Cruz, en donde la milenaria cruz entre mito y leyenda ahí se encuentra. Hay un pirata llamado Tomás Cavendish que está ligado precisamente a la historia de esa cruz milagrosa. Les quiero decir que para muchos que han escuchado el término piratas, pues repito, les viene a la mente el clásico pirata con el ojo del parche, con la pata de palo, como el que tenemos aquí en ese lobby del Hotel Castillo Huatulco, en donde nos encontramos. Les quiero decir que Huatulco ha sido visitado por piratas y de amplio historial, pero vamos a definir primero. Hay piratas, hay corsarios, hay filibusteros y bucaneros. Todos se engloban dentro del término piratas. Los corsarios, pues son los piratas, pues, que tienen permiso para robar, para atracar embarcaciones, para hacerse de los tesoros que particularmente de América continental, pues los barcos, los galeones en su mayoría españoles, pues transportaban todas las riquezas, tanto de México como del Perú particularmente. Los corsarios, su nombre, pues es como el ser piratas con permiso de la reina, en su mayoría ingleses, de que eran elevados al título de nobleza de sirs, y que de acuerdo con las leyes entre ellos y esa patente de corso, repartían la parte del botín con la reina en turno. Francis Drake es uno de los más reputados piratas, como también la historia consigna a Henry Morgan, a Sir Walter Raleigh. Pero hablemos de Francis Drake, que es un corsario. Vamos a tocar el tema en un momento, pero también les quiero decir de que hay filibusteros que son piratas de origen francés. La palabra filibustero es de un término francés de filibuster, que es un ladrón, pero llamado así románticamente. Como también existen los bucaneros. Los bucaneros son piratas costeros en su mayoría, y este término fue acuñado a piratas, pero en el área del Caribe y de Centroamérica. Eran piratas que no tenían grandes embarcaciones y que se dedicaban a arrasar o llegar a puertos, a pueblos, para tomar ganado vacuno o cerdos, que se los llevaban y ellos destazaban a las reses y a los cerdos
y los asaban. De ahí el término de bucaneros es un vocablo caribeño que deriva de la palabra bucán, que quiere decir asar. Vendían después la carne de las reses y los cerdos y de otros animales asada. Entonces tenemos ya la definición de que todos son piratas, pero hay corsarios, o sea, ladrones con permiso, filibusteros, repito, que son los piratas franceses, así como también los bucaneros. Huatulco, repito, tiene una gran historia en el tema de los piratas. Y vamos a hablar hoy de Francis Drake. Francis Drake es un pirata que inicia su carrera como pirata al lado de su tío, el más famoso Henry Morgan, y que tiene participación en un atraco al puerto de Veracruz. Estamos hablando de los años 1540, 50 aproximadamente. Él es muy joven y a los 17 años se inicia en esta carrera de la piratería y llega a ser uno de los más famosos y más renombrados. Quiero señalar que Francis Drake es pues por decir realmente el primero que le da la vuelta al mundo con su legendario barco, el Golden Hind, que quiere decir la cierva dorada. Sale del puerto de Plymouth y 2 años después regresa. Sale él con 3 barcos y al final regresa solamente con uno después de ese viaje de circunnavegación. Muchos pueden contradecir diciendo de que Fernando de Magallanes, un portugués al servicio de la corona española, que está conceptuado como el que le dio por primera vez la vuelta al mundo. No es así, porque Fernando de Magallanes muere en un pleito que se mete en Luzón, en Filipinas, y que ahí termina sus días, por así que lanceteado, y termina la expedición Juan Sebastián Elcano, que era el segundo de a bordo, y español, que regresa al puerto de Sevilla, también en ese viaje de circunnavegación, pero oficialmente que se habla de Fernando de Magallanes, pero como encargado de la expedición es Francis Drake, que tiene presencia en este destino, hoy destino turístico de Bahías de Huatulco. Quiero hacer un apunte de que Juan Sebastián Elcano, que es un prominente personaje de la historia de España, pues hay una réplica del galeón, el Victoria, con el que termina el viaje y que es el barco emblema, así como el Cuauhtémoc en México. El barco emblema es el galeón Victoria, que es el barco emblema de la Armada Española y que cada año hace un viaje de circunnavegación emulando al que terminó Juan Sebastián Elcano. Entremos en el tema de Francis Drake. Corre el año de 1587 y Francis Drake ya tiene una gran historia como corsario y que era el terror de las embarcaciones, de los galeones, de las goletas, que en su mayoría de México o de Panamá, que salían porque pues el oro lo transportaban desde Perú, particularmente oro y plata, lo pasaban a través del istmo de Panamá, no existía el canal en ese tiempo, y ahí se embarcaban, y los piratas y filibusteros y bucaneros, todos en esa zona del Caribe, pues atracaban a los barcos, a los galeones que cargados de oro y plata iban hacia Europa. Francis Drake se convierte en el azote de los barcos españoles en su mayoría y tiene una gran carrera como corsario. Él es muy joven cuando decide darle la vuelta por allá por América del Sur, en el cono sur, y cuando va en camino en la travesía hacia otros lugares y con la pretensión de darle la vuelta al mundo y buscando pues barcos, goletas que cargados de oro y de otros productos, recala en el puerto de Huatulco, pero antes, ahí frente a Perú, atraca a un convoy de 6 barcos y él solo con sus 3 barcos muy bien artillados, pues se hace de un inmenso tesoro que viene precisamente de las costas y del reino de los incas, cuando la época de Francisco Pizarro
que es el conquistador de Perú junto con Diego de Almagro. Recala en Huatulco y cuenta la historia, lo que hemos consignado y hemos rescatado en libros y tratados, repito, esto está documentado. Fondea sus 3 embarcaciones en la margen del río Copalita. Él tiene conocimiento que existe este puerto de Huatulco, que el puerto de Huatulco fue el más importante de la colonia, mucho antes que el puerto de Acapulco. Tiene conocimiento de que la famosa nao de China y el galeón de Manila que venían hacia México, que de acuerdo con la corriente del sur, hacía su aparición por esta zona de lo que es Huatulco y Puerto Ángel. Francis Drake, que viene con sus embarcaciones, recala en este puerto de Huatulco para hacerle trabajos de calafateo y mantenimiento y estar esperando que llegue algún barco de estos que provenían de allá de Oriente, de Japón, de Filipinas, de China, cargados de telas y de pedrería y muchos valores más. Francis Drake cuenta la historia que está 15 días en este lugar y arreglando sus barcos, y también hace un recorrido, penetra hacia la parte interior de este lugar y en poblaciones buscando animales para avituallarse, y de aquí toma el rumbo hacia ir hacia América del Norte. No está consignado que fuera del puerto de Huatulco en México haya recalado en otro lugar y aparece allá arriba de lo que es California, llegando hasta el estado hoy de Oregon. Ahí hay vestigios de su presencia en ese lugar también, y de ahí toma el camino para ir hacia Oriente, pasando a un lado de Japón, pasa por el estrecho de Malaca, circunnavega la India y el continente africano, para regresar 2 años después al puerto de Plymouth en Inglaterra. En esa travesía que hace Francis Drake, y destacando lo del puerto de Huatulco, no se consigna que haya encontrado aquí tesoros, inclusive los 15 días que permanece en este puerto esperando, no se consigna que haya tenido algún enfrentamiento o algún contacto con otras embarcaciones. Yo creo que al terminar de arreglar sus barcos, de avituallarlos con agua, pues el río Copalita, el río hoy conocidos como el de Coyula, pues toma el agua, y pescados, además que esta costa del hoy estado de Oaxaca, pues es muy rica en especies, y así eran los piratas que avituallaban sus embarcaciones, utilizaban mucha sal también para salar esos productos y que les duraran, porque era una gran travesía. Francis Drake tiene 34 años de edad, es muy joven cuando está aquí en el puerto de Huatulco, y está consignado porque el alcalde de este lugar, llamado Juan Rengifo, pues ahora sí que al ver la presencia de los piratas, y que es atemorizadora, pues imagínense un barco, un galeón artillado con casi 40 cañones, un barco muy veloz como es el Golden Hind, la Cierva Dorada, pues causa temor entre los lugareños, que se esconden en las partes altas de este lugar, y el puerto se queda a merced de ellos. Se habla de que en las reparaciones que hacen aquí, precisamente en el puerto de Huatulco, en lo que es hoy la bahía de Santa Cruz, en donde se encuentra la dársena, hay o encontraron vestigios de esa arreglada que le dieron a los barcos. Se habla de que cuando ya se estaban haciendo las excavaciones para el funcionamiento de la dársena de este lugar, se encontraron algunos cañones y algunas balas de las cuales desaparecieron. No hemos encontrado el destino de esos, y solamente queda como vestigio de la presencia de ese pirata aquí en este lugar una bala de cañón que se encuentra colocada en la parte alta del kiosco del Parque Central de aquí de la bahía de Santa Cruz. Ahí está ese vestigio. Esa bolita que se ve en la parte alta es una bala de cañón que la compañía constructora que hizo tanto la dársena como las instalaciones
el kiosco de Santa Cruz, ahí está la bala de esa presencia. No son historias, ni leyendas, ni mitos, todo ello está consignado. Y hemos encontrado un dato que, de acuerdo con el diario de navegación de Francis Drake, que existe en una biblioteca allá de Gran Bretaña, está la traducción de ese diario de navegación en donde se consignan estos datos que hoy les he dado. Se habla, imagínense, ya con tanta antelación, de que Francis Drake escribe en su diario de navegación al hacer una incursión hacia la parte de tierra adentro. Él relata que, de acuerdo con la temperatura, la altura de las tierras de la sierra hacia donde llega, él dice que estas tierras, por la brisa del mar, por la cuestión de los ríos que bajan de la Sierra Madre del Sur, ampliamente conocida, de que es de los terrenos más propicios para el cultivo del café. Imagínense la cuestión que un corsario como lo es Francis Drake ya está anticipando lo que después fue y que sigue siendo una de las principales industrias del cultivo del café en esta zona de la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca, y que tenemos un café de alta calidad como lo es el de Pluma Hidalgo. El café es por todo sabido, y sin desviarme del tema, solamente como un apunte, el café llega a México en las costas de Veracruz, particularmente en la zona de Coatepec, y ahí pasa a Córdoba, y de Córdoba traen las matas para sembrar el café en el estado de Oaxaca, y particularmente en esa zona de Pluma Hidalgo, y de las fincas cafetaleras, que también es otra historia que un día les vamos a contar. Volviendo con Francis Drake, es muy interesante la cuestión de su presencia en este lugar, poco consignado en libros, solamente a través del diario de navegación y de historiadores y cronistas de la antigüedad que destacan la presencia de Francis Drake, Sir Francis Drake y sus barcos, y particularmente, repito, el Golden Hind, que están en Huatulco. Aquí en este lugar, pues a manera de reminiscencia y como un homenaje a la presencia de los piratas, bueno, pues en este Hotel Castillo Huatulco se tiene la efigie de un pirata que obviamente no es Francis Drake, está un pirata, pero caracterizado, pues el clásico pirata con el sombrero de 3 picos, el parche, el garfio, emulando al Capitán Garfio, ampliamente conocido en las historietas de Walt Disney y de Peter Pan, así como una pata de palo. Hay un pirata de nombre Pata de Palo y otro llamado Barba Negra, que fueron de los azotes también de los barcos en la zona del Caribe y del Atlántico. Estas historias de piratas y presencia en Huatulco, pues ahí están, y más que nada he querido el día de hoy dárselos a conocer para que ustedes, como turistas, como personas que visitan este destino, y que sepan, que estén enterados de que Huatulco tiene una gran historia que también, y relacionada con los piratas, está la historia de Tomás Cavendish, un pirata de origen europeo que llega a este lugar, y ahí es en donde viene la leyenda entre mito y realidad, de que se encuentra de que en la playa, a unos cuantos metros, está un madero clavado que tiene la forma de una cruz, y el nombre de Huatulco, lugar donde se venera el madero en náhuatl, Cuautolco. Y se da cuenta el pirata de que los lugareños le tienen pleitesía, le rinden reverencia, sin ninguna presencia de frailes o de catequización. Estamos hablando de muchos años antes, y que cuenta la leyenda de que llegó un personaje blanco, barbado, quizá émulo, o pudiera ser Quetzalcóatl, y que llega abrazado de un madero que tiene la forma de una cruz, y que la planta en ese lugar. Se habla de Tomás Cavendish, que llega a arrasar también este puerto. Tomás Cavendish es muy joven, también esto es ya por 1580 y tantos, y que se da cuenta que los lugareños le tienen reverencia a esa cruz, y de la cual
cortaban pedazos, astillas, cuentan los cronistas, entre ellos el religioso José Antonio Gay, que en su libro de Historia de Oaxaca relata ese pasaje de la presencia de Tomás Cavendish. Puede ser un mito, una leyenda, y que el pirata, pues ahora sí que para molestar más a los lugareños, decide destruir la cruz. Obviamente no era cristiano, no quiero decir que fuera hereje, pues era un pirata, es más, no tiene el título de corsario, y al ver que pues esa cruz es poderosa, cuenta la leyenda y el mito de que con hachas trata de destruirla, y las hachas no penetran al madero, trata de quemarla y le arriman pues ahora sí que madera, y le prenden fuego, pero la cruz solamente se ahuma, no se quema. Y al final de cuentas trata de arrancarla, y se dice de que la amarra a los barcos y con el viento trata de arrancarla y no la puede mover ni siquiera un centímetro de ese lugar. Se dice que los lugareños, pues ahora sí que viendo desde lejos el hecho de que la querían cortar, la quisieron quemar, la quisieron arrancar y que no pudieron, de que esa cruz bendecía a ese pueblo, y que es conocido como Huatulco, Cuautolco, y que, repito, fue el principal puerto de la colonia en aquellos años de 1500 y hasta 1600, como lo consigna Naui Vázquez en su libro Pueblo a orilla del mar, Huatulco en el siglo XVI. Historias de piratas que bien vale la pena conocer, repito, Tomás Cavendish y Sir Francis Drake, que están ligados a la historia de piratas y presencia aquí en el puerto de Huatulco, hoy ampliamente conocido como un desarrollo turístico de primer nivel, y que también no solamente tiene playas, tiene sol, tenemos el mejor clima del mundo, sino también tiene una historia que algún día se debe dar a conocer, como yo lo estoy haciendo con ustedes. Mi nombre es Abdías Calles Santos, soy periodista y cronista de Huatulco. Buenas noches.